Pues comenzamos la sesión. No, Ismael, por temas personales tampoco baja. 19:34. 14 de abril. Primer punto, aprobación del acta sesión anterior de la fecha 10 de marzo del 2025. Si nadie tiene nada que objetar, se da por aprobada el acta de la sesión anterior. Punto número 2, convenio Instituto de la Juventud, aprobación expediente 5068/2024. Toma la palabra la secretaria del Ayuntamiento. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior, Personal y Seguridad Ciudadana de 9 de abril de 2025, relativo al convenio Instituto de la Juventud, aprobación expediente 5068/2024. Realizar la tramitación legalmente establecida, esta Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior, Personal y Seguridad Ciudadana, tras deliberación de los asistentes, con 5 votos a favor, 4 de los concejales del Grupo Municipal Popular, 1 de la concejala de Vox, 3 abstenciones, 2 del concejal y la concejala del Grupo Municipal Socialista, 1 de la concejala del Grupo Municipal Unidas por Navalmoral, acuerda dictaminar favorablemente el asunto y propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el texto definitivo del convenio entre el Instituto de la Juventud de Extremadura y el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata para la realización de programas dirigidos a juventud y dinamización en la zona. Segundo, notificar y emplazar a ambas partes a los efectos de que se firme el convenio arriba referenciado. Tercero, facultar al señor alcalde presidente a quien legalmente le sustituya para la firma de cuantos documentos se deriven del presente acuerdo. Cuarto, remitir, si procede, electrónicamente copia del convenio acompañada de la correspondiente memoria justificativa al registro telemático del Tribunal de Cuentas. Quinto, se procederá a publicar el texto del convenio en el portal de transparencia de este ayuntamiento, alojado en la sede electrónica del ayuntamiento. ¿Intervenciones? Señor Encinas tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo nada, simplemente, en vista de que esto se graba, que expliquen, si pueden, un poco en qué consiste el convenio. Y nada más. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Pues el convenio, como bien ha explicado la secretaria, consiste en una ayuda, digamos, por parte de la Junta de Extremadura, en la cual contaremos con 2 trabajadores de la Junta, del Instituto de la Juventud, y para dinamizar tanto Navalmoral como la zona y sobre todo pues para dar más alternativas de ocio, actividades e iniciativas para la juventud. Es lo que te puedo decir. Gracias. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el punto número 2 con 7 votos a favor del Partido Popular, 1 de Vox, 5 abstenciones del Grupo Socialista, 1 abstención de Unidas por Navalmoral y 1 de Liberales. Punto número 3. Adhesión del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata a la Asociación Red de Cooperación Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe. Aprobación definitiva del expediente 3472/2024. Toma la palabra la secretaria del Ayuntamiento. Se propone el siguiente informe propuesta de resolución. Primero, aprobar definitivamente la adhesión del Ayuntamiento de la Asociación Red de Cooperación Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe, visto que una de las rutas históricas que llegan hasta Guadalupe pasa por este municipio, concretamente la denominada Camino de los Jerónimos. Segundo, el gasto correspondiente a la cuota ordinaria deberá ser presupuestado anualmente hasta la finalización de la cooperación recogida en los estatutos de la Asociación Red de Cooperación Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe. Tercero, nombrar como titular para formar parte de la Asamblea General y, en su caso, de la Junta Directiva, al señor alcalde presidente, don Enrique Hueso Retamosa, o a quien legalmente le sustituya. ¿Intervenciones? Señor Gómez. Gracias, señor presidente. Lo de este expediente, que ya trae cola desde antiguo, lo de hoy ya supera todas las expectativas, porque resulta que venimos a la aprobación definitiva del expediente
y está abonado desde el 26 de febrero la cuota correspondiente a este año. Entonces, me llama la atención que hemos pagado la cuota del gimnasio antes de apuntarnos. No sé, echo de menos que estuviera aquí el señor interventor para que nos lo explicara, pero me parece un poco extraño que vengamos hoy a la aprobación definitiva de este expediente y que haya un abono del 26 de febrero de la cuota correspondiente a este año. Por nuestra parte, nada más. Le preguntaremos al interventor. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el punto número 3, con 7 votos a favor del Partido Popular, 1 de Vox, 5 abstenciones del Grupo Socialista, 1 de Liberales y otra de Unidas por una Alhambra. Me apago el micrófono. Punto número 4. Solicitud de reconocimiento de compatibilidad de don Óscar del Carmen Domínguez, toma de conocimiento de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local. ¿Alguien quiere de la toma de conocimiento? Señor Gómez Medina Beitia. Gracias, señor presidente. Pues, como no salgo de mi asombro, diría mi abuela que lo que ve el que vive. Cuando yo pensaba que lo habíamos visto todo ya en este ayuntamiento, tienen ustedes una virtud, que es que siempre nos sorprenden. Este expediente, un informe de la Jefatura de Personal que informa de favorable la compatibilidad de un técnico firmado por la señora Rodríguez, que hasta donde yo sé es concejala. Sorpresa. Yo me pregunto qué va a ser lo próximo. Si vamos a tener al señor Porra informando las licencias de obra, es que de verdad no lo sé. La broma, lejos de ser una broma, es bastante seria, porque esto da una idea de cómo se entiende la Administración. Yo hace días que solicité, porque hice un registro de entrada, que se me aclarase bajo qué supuesto jurídico, por expresarlo educadamente, se había realizado este informe. Y hasta la fecha, pues no he tenido respuesta. Y eso que el informe lo firma la concejala de Transparencia. A ver si hoy alguien me puede explicar este asunto. Y luego, en relación a la compatibilidad, pues nosotros también procederemos a solicitar por escrito las renuncias a las direcciones de obra y a los expedientes que tenga el técnico, como es habitual cuando se declara la incompatibilidad, como es el caso. Gracias. No sé si alguien más quiere intervenir, pero entiendo que hay un informe de la Secretaría del Ayuntamiento, que si no hay técnico de recursos humanos, la jefa de recursos humanos también. No, es que le firmas la concejala. Sí, pero hay otro. Yo creo que hay otro de la secretaria del Ayuntamiento. Pero es que la concejala no puede firmar como jefa de servicio, porque no lo es. Pero va a ser un informe de la secretaria. Es que hay un informe de la secretaria del Ayuntamiento de la Alhambra de la Mata que informa sobre la incompatibilidad. No, a usted le dará igual, pero al Ayuntamiento no le da igual. Hay un informe de la secretaria del Ayuntamiento de la Alhambra de la Mata. ¿A usted le dará igual los informes de la secretaria? A nosotros no. Ha dicho que le da igual, ¿eh? Por alusiones. Gracias. En ningún momento que me dé igual el informe de la secretaria. No ponga palabras en mi boca que no he dicho. Lo que he dicho que no es lógico, por la función pública, porque no es una funcionaria, que se hagan por parte de los concejales informes de compatibilidad favorables o desfavorables. Me da igual el sentido del informe. Una concejala o un concejal no puede firmar un documento técnico, ni hacer un informe como jefa de servicio y firmarlo como tal, porque no puede. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la ley de función pública. Porque no somos funcionarios, somos representantes políticos y somos gestores, pero no somos técnicos. Otra cosa es que hubiese entrecomillado el informe de la secretaria y luego firmado como concejala de personal. Eso sería diferente. No, no está en contra. No. Pero es simplemente una apreciación. Se hace una apreciación que hemos visto y ya está, simplemente. Es para notificarlo y punto. Se pidió un informe y ya está, y hay que recibirlo, pero no es más. Y en mi boca no ponga palabras que no he dicho. Yo no he dicho que no tenga en ningún momento respeto por los informes de secretaría. Muy al contrario. Alabo mucho
ni que me den igual. Alabo mucho la valoración, la disponibilidad y la responsabilidad de los técnicos municipales. Gracias. Señor Gómez Medina Beitia. Es que esto no lo dice el señor Gómez Medina Beitia ni la señora Medina, lo dice el artículo 172 del ROF, lo dice el 9.2 del Decreto Legislativo 5/2015 y lo dice el 92.3 de la Ley 7 de 1985, reguladora de las bases del régimen local. Entonces, nosotros por nuestra parte no vamos a decir nada más, pero entenderá usted que cuando eso se ve en un expediente se diga. Porque nadie concibe que el señor Porras nos informe una licencia desfavorable, pues por el mismo motivo, porque la jefatura de personal le corresponde a usted y en todo caso, a la señora secretaria de este ayuntamiento. Entonces, ya está. La secretaria por alusiones que habla. La señora concejala emitió el informe como ostenta la delegación por el señor alcalde de la jefatura de personal. Pero el informe que se ha tenido en cuenta de cara a la votación de la denegación de la compatibilidad ha sido el de la secretaria, que es quien ha formado la propuesta. Como debe ser. Bueno, como es toma de conocimiento, pasamos a la actividad de control. Resoluciones de alcaldía dictadas del 28 de febrero al 31 de marzo del 2025. Resoluciones concejal de personal dictadas del 28 de febrero al 31 de marzo del 2025. Resoluciones concejal de Hacienda dictadas del 28 de febrero al 31 de marzo del 2025. Resoluciones concejal de urbanismo dictadas del 28 de febrero al 31 de marzo del 2025. Resoluciones del concejal de seguridad ciudadana dictadas del 28 de febrero al 31 de marzo del 2025. Señor Gómez Medina Beitia. Gracias, señor presidente. Yo, aunque lo haremos por escrito, como siempre, vamos a solicitar, se lo anticipo, de Seguridad Ciudadana la 127/2025, de 31 de marzo, que dice el enunciado Resolución Concejal de Seguridad Ciudadana sin más explicación, y de Alcaldía la 279/2025, expediente 996/2025, recurso Quirón Prevención al expediente 2707/2024, la 2025-298 de 12 de marzo, licencia de obra de adecuación de local a clínica veterinaria, otra de las impulsadas por la era digital, es decir, por el dedo, la 2025-310, expediente 2026-2025 de la aprobación del estudio de viabilidad del contrato de concesión del servicio de transporte colectivo de viajeros, la 2025-312, expediente 280-2025 de colaboración con la plataforma Sí Almaraz de viaje a Bruselas, 2025-364, facturas con omisión de la función interventora, y la 2025-385, expediente 3124/2024, de patrocinio en la elaboración de los trajes de Reina del Carnaval 2025, sobre todo para ver cómo se ha tramitado ese patrocinio entre los diferentes participantes. Y después una apreciación que sí agradecería que se aclarase, que es entre las resoluciones 331 y 346, la 333 y 348 y otras de alcaldía, que aparece el mismo concepto, el mismo tercero, es decir, que el asunto parece a priori el mismo con 2 o 3 días de diferencia. Entonces no sé si es que cambia porque son expedientes de responsabilidad patrimonial, no sé si es que cambia el instructor o a qué se debe, pero es el mismo concepto, el mismo tercero. Entonces agradecería que se aclarase en su momento. Muchas gracias. Por aclaraciones, lo de la digitalización ha sido bastante civilino. Yo creo que debería ser más claro. Es un expediente de noviembre del 2024 que se le ha otorgado licencia ahora hace un mes. No sé, ¿eh? ¿Si me puede aclarar usted lo del dedo? Sí, las licencias que se sacan por resolución. Gracias. Señor Jaime Vega, tiene usted la palabra. Gracias. Yo insisto en que las resoluciones se tenían que ver en el Pleno. Las resoluciones, cuando un concejal pide saber algo de esas resoluciones, se tenían que ver en el Pleno. Yo entiendo que quizá por la cantidad de resoluciones que se han dictado, en este caso la alcaldía, porque, por ejemplo, otras concejalías, como la de urbanismo, no ha dictado nada más que una sola, pues sería lo bueno trasladarla al Pleno siguiente. Pero no se viene haciendo, con lo cual se está evitando que haya un debate sobre las cuestiones que sí interesan a los concejales de este consistorio.
Eso no lo digo yo, sino lo dice el Supremo y lo dice el Constitucional. Tienen el derecho todos los concejales a debatir en el Pleno este tipo de cuestiones. Llevamos en la legislatura y vamos a cumplir 2 años y seguimos sin hacerlo. No creo que haya mucho problema en debatir lo que se dice. En relación ya, este es un ruego que se viene reiterando. Se viene reiterando constantemente, pero no se hace. Igual que se viene reiterando por este grupo municipal, que aquellos ruegos que se hacen, que se vengan a traer posteriormente en el pleno siguiente, como dice la ley, que no lo digo yo tampoco, lo dice la ley, tampoco se hace por este equipo de gobierno. Con lo cual, la transparencia, el debate, la participación queda sumamente reducido y solamente se mandan estas resoluciones a quien las pide, cuando se debería dar cuenta de todas ellas, no a los concejales peticionarios, sino a toda la ciudadanía. Yendo al caso concreto, además de ratificar y pedir las mismas que ha pedido el equipo socialista, el Grupo Municipal Socialista, y traerlas aquí al debate cuando corresponda, es decir, en el siguiente pleno, yo sí que quería pedir en relación con seguridad ciudadana, porque me llama la atención, además de esa que simplemente dice que es una resolución, pero no se expresa ni el contenido, ni el concepto, ni tampoco el expediente, las que se anulan. Hay 3 anuladas y son las que solicitamos. Son 2025-123, resolución final Pastos a una empresa, resolución anulada. 2025-124, lo mismo, una sociedad limitada unipersonal. Y por último, la 2025-126, que es otro expediente sancionador que dice resolución anulada. Entonces, nos gustaría tener esas resoluciones y, como digo, nos gustaría que se debatiera de una vez cuando se pide esa información, porque es como un ruego o una pregunta. Tiene sustantividad propia, por eso está en el Pleno, por eso tiene que tener la actividad de control, y no hay control sin debate, tampoco hay control sin conocimiento. Entonces, nos gustaría que todas estas cuestiones que se van planteando sucesivamente en cada uno de los plenos se traigan a colación y puedan discutirse y debatirse correctamente conforme marca simplemente la ley. Gracias. Si usted quiere las resoluciones antes del pleno, hable con la secretaria, que tiene derecho a verlas delante de ella o de un funcionario que ella designe. Mire, lo hemos pedido por arriba y por abajo, lo hemos hecho así como dice, pero sin embargo se nos da la información o se nos la da tardía o dejan de traerse aquí a discutirse. La cuestión es la discusión, el debate, el conocimiento. Y vuelvo a decir lo mismo, no son las resoluciones para que le sepan los concejales, sino toda la ciudadanía a la que se representa por cada uno de nosotros. Gracias. A mí no me consta que hayan hecho nunca la petición a la secretaria para que vaya usted personalmente. Perdone. Si anteriormente ha sido así, lo desconozco, ¿vale? Si anteriormente ha sido que a la secretaria se le ha solicitado las resoluciones antes del pleno y usted tenía derecho a verlas y con un funcionario que ella designe o con ella las puede ver antes del pleno, lo desconozco. Otra cosa es que haya usted solicitado 30 minutos antes del pleno, pero bueno, lo desconozco. De todas maneras, a partir de ahora, sabemos que usted puede y tiene derecho a pedir las resoluciones, se lo pide a la secretaria y en presencia de ella, de un funcionario, las puede ver. Ruegos y preguntas. ¿Un mal uno quiere? Señora Cano. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Como ha dicho el señor Vega, llevamos aquí ya 2 años. Hace 2 años que estamos aquí en lo que es la legislatura actual. Precisamente en este mes de abril alcanzaremos el meridiano de dicha legislatura. 2 años que estarán de acuerdo conmigo que es mucho tiempo. 2 años que ya bien han dado para poder llevar a cabo y hacer muchas cosas. Y efectivamente, durante estos 2 años, el equipo de gobierno, entre otras muchas gestiones, pero para ceñirme al caso concreto al que quiero llegar, voy a señalar el trabajo que ha llevado a cabo este equipo de gobierno en cuanto a montar, mejor dicho, en cuanto a gestionar, dirigir, planificar, etcétera. Dicho montajes de, por ejemplo, se me ocurren casetas para ferias, para verbenas, stand. Ha contado también con el personal y la logística necesaria para poner toldos, para quitar toldos, y ahora volverá a contar con todo ello una vez más para volver a ponerlos. Estamos con la maquinaria, las herramientas y con el personal necesario también para continuamente instalar y desinstalar
poner o quitar cacharrería, en muchas ocasiones totalmente inútil, de la calle principal, que en ocasiones esta parece más una gincana que una calle principal. En fin, todo esto se lo expongo como ejemplos de que para todo ello, efectivamente, con algunos montajes y algunas operaciones más complicadas seguramente, y claro que sí, pero que todo ello se ha llevado a cabo y para todo, repito, ha habido tiempo, maquinaria, herramientas y, por supuesto, mano de obra. Y es por eso que después de 2 años, desde Unidas por Navalmoral, que vaya por delante, hemos estado prudentes, muy prudentes, diría yo, o a mi parecer, dando márgenes de tiempo y de confianza, conociendo y viendo esta realidad que les acabo de exponer y existiendo un acuerdo plenario recogido en el BOP desde el mes de marzo de 2022, en lo referente a la modificación del callejero municipal, en el cumplimiento de las leyes 52/2007 y 1/2019, nosotras nos preguntamos, ¿cómo es posible que a día de hoy esta situación no se haya subsanado? ¿Cuánto y qué o qué es lo que esta institución necesita para cambiar unas placas? ¿No tenemos o no contamos con los instrumentos necesarios para llevar a cabo esta acción que, al lado de las mencionadas anteriormente, al menos a priori, es sin duda la menos compleja? Entonces, ¿cuándo se va a llevar a cabo el cumplimiento de la ley en nuestra localidad? ¿Cuántos años de legislatura necesitan más? ¿O qué problema tiene el equipo de Gobierno en cumplir dicha ley? Miren, en la actualidad en nuestro municipio se continúa sin dar cumplimiento efectivo a lo recogido, tanto en la ley, insisto, de memoria histórica, como en la ley de memoria democrática en Extremadura, que mal que le pese a alguien, sigue siendo una realidad y sigue vigente. Y nosotras, que como les he señalado, hemos tenido mucho decoro y sobre todo, vuelvo a repetir, mucha paciencia en volver a manifestarnos en este sentido, 2 años, nada más y nada menos, consideramos que ya es demasiado tiempo el que hemos concedido para que se pusieran manos a la obra y subsanaran esta situación. Para nosotras, y por supuesto entendemos que para cualquier demócrata, es muy humillante observar cómo en nuestro espacio público se continúa homenajeando a genocidas. Por lo tanto, rogamos, instamos y exigimos a este equipo de Gobierno que dé respuesta, pero sobre todo que cumpla la ley y que saque de una vez a nuestro municipio de la situación de ilegalidad en la que se encuentra. La verdad, la justicia y la reparación, junto con la memoria histórica, son elementos clave para construir paz y garantizar los derechos humanos. Les ruego que cumplan la ley. Muchas gracias y feliz 14 de abril. Señor Vega. Sí, gracias. Yo vuelvo a insistir en el pleno en lo que he pedido antes, porque no se trata de que se nos dé la información porque tenemos derecho a ella, no. De lo que se trata es de que se debata en el pleno, que es diferente. Que se debata. Igual que se tienen que debatir los ruegos, algo que no se hace, no se traen a capítulo los ruegos. Bueno, dicho esto, que me extraña además que no sepa lo que hace la secretaria, cuando vienen firmado por usted las resoluciones que se han mandado con posterioridad y en este pleno se la ha pedido usted y no lo ha mandado 1 mes o 2 meses después. Entonces me extraña que tenga ese problema de memoria. Pero bueno, a lo que voy. En la Comisión Informativa de Urbanismo se vieron últimamente algunas cosas que son bastante peliagudas, cuando no bastante importantes. Se estuvo viendo que no se cumplía con el artículo correspondiente de la Ley 39/2015, el artículo 71, el que dice que todos los expedientes tienen que tener un orden de entrada y ese orden de entrada es el que permite saber que a todo el mundo se le trata por igual. Estamos viendo en esas comisiones que los expedientes no llegan con el número de entrada, sino que se están tramitando unos muy deprisa y otros demasiado despacio. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues parece ser que hay unos que se aceleran y otros que no se aceleran. Esa cuestión ha salido en la comisión, que es una cuestión importante y ha salido varias veces. Se ha pedido la información y yo pedí la información. La información que pedí, lógicamente, porque lo que se podía estar viendo es que no hay un trato igual a todos los ciudadanos, es que nos dijeran los criterios seguidos para la tramitación de los expedientes. Conocer los criterios seguidos para la tramitación de los expedientes. Es decir, este concejal lo que pide del ayuntamiento y en este caso de la alcaldía y de la comisión correspondiente es que se diga de la oficina
cómo hacen las cosas, cuál es el criterio seguido. No se piden los expedientes, no se pide saber a quién y a quién no, no. Se piden única y exclusivamente cuál es el criterio seguido. Y yo esperaba que se ajustaran a norma y ley y que me contestaran conforme a ella, diciendo que se tramitan correctamente y que, por lo tanto, no puede haber ningún tipo de trato desigual o desigualdad en el trato. Sin embargo, lo que he recibido es una contestación en la que se viene a decir que no se nos da lo que pedimos porque se trata de expedientes completos. No son expedientes completos. Lo que se están pidiendo son los criterios, conocer los criterios seguidos para la tramitación de los expedientes. No tiene nada que ver lo único con lo otro. Si fuera un examen le pondrían un 0 por no adecuarse al tema de la pregunta. Pero lo que llama la atención es lo siguiente. Citan una sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, sección séptima, de 29 de abril del 2003, que ya ha llovido, recurso 2166-2000, en el que esta sentencia nos da la razón. Dice el Supremo que se le ha facilitado a quien lo pidió copia de la documentación por ella solicitada previo requerimiento para delimitar lo que se pedía, algo que no se ha hecho aquí. Es decir, que nos contestan con una jurisprudencia del Supremo que no se puede aplicar y lo más grave de todo es que seguimos teniendo la duda y la sospecha de que se está utilizando la oficina para, como digo, acelerar unos expedientes y retrasar otros. Con lo cual, el principio de igualdad de los vecinos que tienen derecho a tramitar sus expedientes con igualdad y ser tratados iguales, parece ser que está bastante cuestionado. Lamento muchísimo esta respuesta y mucho más que se nos diga o que se nos pretenda decir con esto que no podemos abusar. Como he dicho antes, el concejal que lleva el ramo en este periodo solamente ha dictado una resolución. El de intervención rápida, ninguna. Pero hemos de decir, por ejemplo, que hemos pedido cosas concretas, por ejemplo, el 15 de octubre del 24, sobre la hilera, que es lo que está ocurriendo con el expediente de la hilera. Y desde octubre aquí seguimos sin saber qué ocurre con la hilera. Está la resolución hecha y no pasa nada. Pero también estamos viendo que si la Ley 39 y la Ley 40/2015, ambas de 1 de octubre, dicen en su artículo 2 también que el ente local, es decir, los ayuntamientos, están sujetos a ambas leyes, resulta que el artículo 71 tampoco se aplica. De tal manera que las propuestas que hacemos al resto de los grupos pues no vienen aquí. Por ejemplo, desde revisión de un acuerdo plenario, ¿no?, en relación con la memoria histórica. Ni se ha tramitado. No al muro. Impugnar el proyecto y ejecutar acuerdos plenarios de septiembre. Tampoco se ha traído. Instar la libre competencia, por ejemplo, en contrataciones tales como el Natural Sonora, después de que tuviéramos ese conflicto que tuvimos, que se mandase a la Fiscalía las diligencias porque supuestamente había un delito, pero hasta la fecha, a mí por lo menos, como concejal, ni al grupo, le han informado en qué ha quedado esas diligencias, cuando en 6 meses tiene que decir el fiscal si hay delito o no delito y remitirlas o archivarlas. Y ha pasado ya bastante más de 6 meses. También pedíamos, en otra de las mociones que presentamos, para hablar del título de pandemias y ganaderos. Tampoco. Del tercer juzgado, tampoco se ha traído aquí. Parece que no importa que tengamos infraestructuras suficientes como para dar cobertura a las 60.000 personas que componen todo el partido judicial. En relación con el Alzheimer, tampoco. El Colegio Especial de Educación Especial tampoco es importante, parece ser que este pleno, porque puede paralizar la actividad. Lo de las inundaciones, la red de saneamiento y suministro, tampoco se ha querido traer. La plantilla, ampliar la plantilla y adecuarla con un servicio de contratación para dar la finalidad adecuada y que no ocurra como ocurrió con los pastos, el problema de la contratación de los pastos, que al final nos mojaron la oreja a todos y nos dijeron que lo habíamos hecho mal. Después de haberlo hecho o querer hacerlo deprisa, resulta que hemos perdido todo 1 año y pico. Tampoco instar las infraestructuras e inversiones a la Junta y el Estado, como si nos diera miedo hablar aquí de lo que necesita Navalmoral y decirle a la Junta de Extremadura lo que necesitamos o al Estado. Tampoco lo han traído. El Plan Integral de Protección y Fomento del Arbolado y Zonas Verdes, que se trató parcialmente y estamos a la espera de que se nos traiga el informe o el plan que se iba a desarrollar, del que no tenemos conocimiento, al menos yo y mis compañeros, por la cara que están poniendo, me parece que tampoco. Y así sucesivamente. Entonces, que se nos diga en esta resolución que no se explique cuáles son los criterios es bochornoso. Y es bochornoso porque a quien se le da de más se le quita a otro que también lo merece.
Que no se expliquen o que no se sepan cuáles son los criterios con los que trabaja el Ayuntamiento también es bochornoso. Que lo pongan por escrito aún más. Que se cite una sentencia del Tribunal Supremo cuando dice lo contrario, lo mismo. Y que sigan en la caja, en el cajón, ese tipo de propuestas, ¿no?, para poder debatirlas, pues teniendo el orden del día que hemos tenido hoy, que son más o menos de trámite, no creo que costase mucho traer alguna cosa como, por ejemplo, el juzgado. Supongo que a alguien le interesará que tengamos un Palacio de Justicia en condiciones. Entonces, mi ruego es que se conteste a lo que se pide, que no se nos den largas cambiadas y que realmente se haga para dar el trato igual a todos aquellos que tramitan de forma igual cualquier tipo de expediente, ya sean las mociones o, en este caso, como digo, eran los expedientes de obra o las licencias oportunas. Y con esto no voy a... Suficiente. Gracias. Yo creo que no va a haber problema. No sé si mi compañero en el otro pleno ahora quiere contestarle sobre los criterios que se utilizan. Pero lo que no sé yo, que pide usted una copia, pide usted copia de la documentación de un criterio. No, está usted equivocado. ¿La ha leído usted? Yo no. No, si lo he leído yo. Copia de la déjeme usted acabar a mí. Copia de la documentación de un criterio. Una pauta para tomar una decisión. Y detrás de todo esto hay una norma que está escrita. Eso. Pero yo creo que mi compañero no tiene ningún problema en contestarle, ¿eh? Vuelvo a pedir lo que se le... porque veo que no lo lee. Solicita conocer los criterios seguidos para la tramitación de los expedientes. Conocer los criterios seguidos. ¿Y por qué se pedía esto? Se pedía porque sucesivamente las comisiones estamos viendo que se están tramitando expedientes que tienen un número mucho más moderno, aquellos que tienen un número mucho más antiguo. Y eso sucesivamente. Y aquí, en la contestación que usted da, que es una contestación fácil, conocer los criterios seguidos para la tramitación de los expedientes, ni se contesta. Es decir, ni siquiera se dice que se está aplicando el artículo 71, con lo cual tenemos que concluir que no está aplicando ni la norma ni la ley. Pero estoy viendo que no lee, porque también ha olvidado cuando le he dicho antes lo de los expedientes que le pedimos y que tampoco recuerda que se le han pedido a usted personalmente como presidente de este pleno y como responsable del servicio municipal. Ya me ha quedado claro lo que quería decir. Lo que quiero es que lea usted la sentencia de nuevo. Lea usted la sentencia que dice que le da la razón donde dice la documentación. Porque que yo sepa, la sentencia establece la documentación. Y yo quiero saber cuál es la documentación de una pauta, de un criterio. Pero bueno, yo estoy seguro que mi compañero le va a explicar los criterios. Gracias, señor presidente. Sí, bueno, lo puedo explicar ahora directamente. No hace falta esperar al siguiente pleno. Porque, bueno, lo primero decir que en las comisiones de urbanismo parece, según dice el señor Vega, que en cada una de ellas o en muchísimas de ellas pues se están tramitando expedientes, pues como en este caso le viene en gana al equipo de gobierno, y realmente no es así, ¿no? Yo sí que entiendo que a lo mejor pueda crear algún tipo de duda el hecho de que algunos expedientes con numeración de entrada pasen antes que otros que tienen otra numeración. Entonces, es que eso realmente no solo pasa en la Comisión de Urbanismo, pasa a nivel general en todo el Ayuntamiento. Yo voy a intentar explicarlo y ya me dirá el señor Vega si la explicación es entendible o no. En cuanto al funcionamiento del Ayuntamiento, según lo que yo he leído en una solicitud del Urbolín, la tramitación de los expedientes pudiera sugerirse sin atender al orden cronológico de entrada. Bueno, en principio lo voy a tomar a nivel genérico, no solo a nivel de Comisión de Urbanismo, sino a nivel de todos los expedientes. La cantidad de expedientes que se tramitan en la oficina pues, es muy elevada y corresponde, lógicamente, a una localidad como Navalmoral, ¿no? Estos expedientes son asignados a diferentes departamentos dentro de la Oficina Técnica de Obras o de Urbanismo. Y a grosso modo, pues los dos más voluminosos se asignan a edificación o a obras públicas, ¿no? Edificación es el 310 y obras públicas es el 320, es la numeración que tiene dentro del ayuntamiento, ¿no? Cada expediente va por su camino y es un camino posterior a la entrada en el ayuntamiento, es decir, los trámites se tratan en general. Pueden haber muchísimos trámites dentro del ayuntamiento con registro de entrada y que se tiene que informar o que compete a la oficina técnica, pues pueden ser licencias de obra mayor, de obra menor, teniendo en cuenta la ordenanza del ayuntamiento,
que eso se modificará, comunicaciones previas, licencias de primera ocupación, licencias de apertura, cambios de titularidad, ocupación de vías públicas, informes urbanísticos, un montón. En base a eso, decir que, bueno, los expedientes, una vez que están asignados, como he dicho, a cada departamento, pues son informados por diferentes técnicos que hay en cada uno de los departamentos. Por ejemplo, hay unos técnicos que informan las comunicaciones previas, otros las licencias de obra menor, otros las licencias de obra mayor, otros los informes urbanísticos, en este caso pues suele ser la arquitecta, según lo que tengan asignado en cada departamento. Luego tenemos dentro del ayuntamiento funcionarios de carrera, que son los, por llamarlo de alguna manera, los titulares, los que firman realmente al final los expedientes. Y luego también tenemos responsables, son los responsables de los informes finales, ¿no? Y luego tenemos técnicos como personal laboral que colaboran con la oficina técnica haciendo diferentes trabajos, muchos trámites, y también elaboran borradores que posteriormente son supervisados por los funcionarios responsables. Este reparto, como comprenderá, conlleva pues, una nueva distribución de los expedientes a cada técnico. Dependiendo de cada trámite, llevará una documentación asociada o unos requisitos que en ocasiones son más complejos y más completos, y en otras menos, son más sencillos. Por ejemplo, dos ejemplos que le puedo poner, que podrá entender y que se los comunicaré ahora, que es, por ejemplo, lo que es la solicitud, por ejemplo, de un comienzo del desarrollo de una unidad de actuación, comparado, por ejemplo, con una licencia de obra, ¿no? Por estos motivos que le estoy exponiendo, yo entiendo que entenderá que seguir el orden cronológico de entrada de los expedientes es inviable. No se puede por mucho que queramos. Por muchas razones, y no son las razones que usted piensa. Es decir, nosotros nos decimos, este expediente adelanta a este otro, este expediente hay que pasarle porque este otro es menos importante. No se hace así. No son razones políticas, ni de favoritismo, ni nada que se le parezca. La autonomía que tienen los administrativos y los técnicos en este ayuntamiento, por lo menos ahora que estoy yo y que estamos nosotros en el equipo de gobierno, supongo que anteriormente igual, no quiero dudar para nada, para trabajar en cada uno de los expedientes es total, dado que ellos son los que controlan los tiempos y saben cómo distribuir mejor cada tiempo de ellos mismos para ser más efectivos. Por ejemplo, para que lo entienda, hay solicitudes que entran antes que otras y que son resueltas después. ¿Por qué motivo? ¿Cómo es posible que pase esto? Pues, por ejemplo, le pongo un ejemplo muy sencillo, o la complejidad de los mismos, la cantidad de pasos y documentación que necesitan. No es lo mismo, por ejemplo, una comunicación previa que una licencia de obra, por ejemplo. Aún así, también depende de los solicitantes y de la documentación correcta o no que lleve adjunta. Que eso es entendible, ¿no? Ese expediente. Muchos supuestamente son rápidos, pero hay que realizar requerimientos que los retrasan sin tener culpa la Administración. Pedimos documentación a unos expedientes que no están completos y hay otros expedientes que automáticamente, por tener toda la documentación correcta, pues les adelantan. Es así de simple. No paramos todo el proceso y el funcionamiento del ayuntamiento para esperar a que se mande documentación de algún expediente. Luego también hay expedientes muy complejos y duraderos en el tiempo que necesitan agilidad, ¿no? Y no prioridad. No nos equivoquemos, que no es lo mismo. Agilidad. Por ejemplo, el comienzo de un desarrollo de una unidad de actuación. Y esto no lo digo yo, esto es pura lógica. O sea, para que lo entienda, le enumero los pasos que lleva este expediente y lo comparamos, por ejemplo, como he dicho antes, con una licencia. Mire, se lo enumero para no equivocarme. El desarrollo de una actuación. Empezamos, por ejemplo, con principio con la aprobación de un estudio de viabilidad, que es lo que llevamos en el punto 6 de la Comisión de Urbanismo y fue lo que supuestamente venía muy rápido. Bueno, pues ese estudio de viabilidad es el primer punto. Después viene la aprobación del planeamiento urbanístico, luego el estudio del desarrollo de la unidad de actuación, luego la delimitación de la unidad, luego la modalidad de gestión, de qué tipo de gestión se hace, luego la constitución de la Junta de Compensación, la redacción de la aprobación del proyecto de representación, luego viene la redacción de la aprobación del proyecto de urbanización, las estaciones de gestión de suelos dotacionales, las licencias urbanísticas, la recepción de las... En fin,
Ya es un proceso muy, muy extenso y no tiene nada que ver con el que puede llevar una licencia de obra, que independientemente de lo que lleve al inicio con la redacción del proyecto y el tipo de obra que se requiera, pues los pasos que lleva, en este caso, una licencia de obra, le podemos comenzar, por ejemplo, el informe técnico, el paso por la Comisión de Urbanismo, la resolución de la licencia y el inicio de la ejecución de la obra. Se acabó. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir con esto que los expedientes son muy diferentes a la hora de entrar en el ayuntamiento y a la hora de tramitarlos, y que es muy normal que algunos numéricamente, según el registro de entrada, pues adelanten a otros por la situación de cada uno de ellos, porque falte documentación, porque sea más complejo y por todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, bueno, por otro lado, por ejemplo, los técnicos no están esperando a que se resuelva un expediente, tienen que continuar, lógicamente. Entonces, pues a lo mejor mientras se está solicitando documentación de una licencia, automáticamente comienzan el informe de otra siguiente, que por alguna razón tiene toda la documentación en regla, se le piden las tasas, se le piden la gestión de residuos, se le pide todo, y a lo mejor la anterior, que tiene una numeración anterior, todavía no ha entregado lo que se le ha solicitado, con lo cual la posterior sigue su proceso y pasa por delante, pero es que es por ese motivo, o sea, no es por otro diferente. No sé si me estoy explicando un poco, yo creo que sí, ¿vale? Entonces, bueno, pues solamente una reflexión final, que yo creo que esto puede aclararse bastante un poco las dudas que se puedan tener con respecto a cómo se está trabajando. La entrada en el ayuntamiento en una situ comienza... por ejemplo, usted imagínese que venga, como ha venido en este caso al ayuntamiento, solicitudes para comenzar un desarrollo de una unidad de actuación. Lo importante que puede ser ahora mismo en la situación que estamos en Navamoral para comenzar una unidad de actuación, ¿no? Las licencias de obras, como hemos tenido aquí, de un hotel. Comienza un hotel. ¿Cuántos hoteles hay ahora mismo activos en Navamoral? Entonces, eso no quiere decir que se vaya a adelantar nada. Simplemente quiere decir que nosotros... entendemos que es algo importante, igual que ustedes o el Partido Socialista en la anterior legislatura hubieran entendido. Otro, por ejemplo, es la rehabilitación de edificios abandonados desde hace años. Yo creo que eso es motivo de satisfacción para todos, que vengan a intentar solucionar problemas de edificios que están en ruinas dentro del centro urbano de Navamoral. Debería ser motivo de satisfacción, en este caso, para toda la corporación municipal. Yo creo que Navamoral necesita inversión, necesita empleo, necesita viviendas, y tratar estos expedientes, muchos complejos y largos, con celeridad, no con prioridad, no nos equivoquemos. Creo que lo haríamos todos y creo que es bueno realizarlo, acelerarlo. Y es mejor para el conjunto de los expedientes, porque acelerar este tipo de situaciones acelera el resto también. Y, no sé, yo lo único que les pido es que, si me parece muy bien que soliciten información con respecto a cómo gestionamos este tipo de actuaciones en el ayuntamiento, pero yo, permítanme que les pida que confíen en la gestión del ayuntamiento, que confíen en los técnicos y administrativos que tenemos, el criterio de este equipo de gobierno en este tipo de situaciones, y que no les quepa la menor duda que pensamos en el bien común de todos los moralos, pero sin dejar a un lado los trámites cotidianos, que deben salir adelante tan rápido como cualquier otro, sea importante o más importante, o requiera más celeridad o menos celeridad, ¿vale? Nada más, muchísimas gracias. Señor Vega, sea breve, por favor. Somos muy breves, brevísimamente. Agradezco las aclaraciones que difieren diametralmente de las que da el alcalde. No sé quién dice las cosas, ¿las dice él o las dice usted? No sé. Pedía el mismo informe y el único que ha informado es aquí el concejal. Le agradezco muchísimo que dé esos criterios, porque son atendibles y por lo menos sabemos qué es lo que está más o menos ocurriendo. Lo que no es de recibo es esta respuesta. Esta respuesta no es de recibo. Gracias, señor Vega. Señora Vizcaíno, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente.
Nada, yo solamente pediré por escrito o los expedientes que estén relacionados con el festejo taurino que se realizó el pasado día 16 de marzo de este mismo año. Muchas gracias. Señor Gómez Medina Betia. Gracias, señor presidente. Algunas preguntas para el equipo de Gobierno. En primer lugar, nos gustaría conocer las actuaciones a corto y medio plazo que tienen previstas desde el equipo de Gobierno en los inmuebles que ha adquirido el Ayuntamiento en los últimos tiempos. Concretamente, si hay algo previsto ya para el presente ejercicio. Al hilo de los inmuebles municipales, nos gustaría conocer también si se ha repercutido ya al propietario del Centro Moralo la parte proporcional de los arreglos en elementos comunes efectuados también en el año anterior. En relación a la Avenida de la Constitución, preguntarles qué plazo estiman ustedes para que se ponga en servicio la totalidad de la calle, si existe algún inconveniente o qué ocurre. En relación a los toldos, ¿qué previsión tienen ustedes para la nueva instalación de los mismos en esta temporada estival? Ante la situación que vemos en las rotondas y en algunas vías que han visto incrementado el flujo de vehículos con las obras y sobre todo de maquinaria pesada, si tiene el equipo de Gobierno previsión de actuar en ellas, porque la situación en algunas, en la del entorno de Marqués de Salamanca y en la del hospital, pues empieza a ser grave, si tienen ustedes alguna cosa prevista. Desde Navarrosa también nos trasladan los vecinos y vecinas algunas quejas en relación a la situación del arbolado del barrio. Y antes de terminar con un ruego, pues al hilo de lo que han estado comentando el señor Vega y ha respondido el señor Porras, pues dice el señor Porras que agilidad y no prioridad. Y da la casualidad que este tema le saqué yo en la Comisión de Urbanismo. Yo no me refería al número de expedientes, porque como muy bien ha explicado el señor Porras, hay expedientes que son más largos y que a veces vienen del 2021, del 2022, porque llevan autorizaciones ambientales o llevan otra serie de procedimientos que complican la situación. Lo grave viene cuando vemos en ese procedimiento que ha dicho el señor Porras la fecha de la firma de la instancia general del registro de entrada y la fecha de la firma de la resolución. Y me alegro que el señor Porras haya dicho agilidad y no prioridad, porque es que de eso se trata. Precisamente el artículo 71 de la Ley 39/2015, que se llama Impulso, habla de que cuando hay que agilizar un procedimiento por interés general, le corresponde al titular de la unidad administrativa motivar eso. Es decir, que se puede agilizar un expediente, no priorizarlo, agilizarlo, pero para eso hay que motivarlo. Entonces, cuando se haga, hay que motivarlo. Yo traía preparado el listado, pero me ha sorprendido porque el señor Porras lo traía. Y además ha citado, quitando 2 o 3 que se ha quedado en el tintero, ha citado la relación. Lo que más llama la atención de esos 3 es que son del mismo tercero, del mismo interesado. Entonces, por eso, precisamente, para que no nos llamen a engaño, cuando haya que agilizar un expediente que se justifique como dice la ley. Es decir, que haya un informe que diga por qué se prioriza. Porque si no, caemos en el agravio. Y aquí estamos para trabajar por todos los moralos y todas las moralas por igual. Y por último, un ruego. Aquí se habla hoy también, el señor Vega muy elocuentemente, del acceso a la información. Bueno, yo vengo reiterando que hay asuntos que nos atañen a todos los miembros de esta corporación, lo he dicho varias veces, en la última comisión lo hablamos y después me quedé con el señor Porras hablándolo fuera, porque a veces los corporativos tenemos más información por fuera que por formar parte de esta corporación. Me refiero a las obras de Adif, me refiero a los avances en los proyectos industriales, me refiero a otra serie de cosas en los que no estaría de más, como ya les hemos comentado en varias ocasiones, que se convocara al menos la Junta de Portavoces. ¿Por qué? Pues porque con este tema del acceso a la información, pues no sé si han recibido ustedes esta tarde, de nuevo, una resolución del Consejo de Transparencia
que vuelve a tirar de las orejas al Ayuntamiento de Navalmoral en los plazos de dar trámite de audiencia, en este caso a los miembros de esta corporación. Es la segunda vez en un año. Sí, pues ha llegado esta tarde a las 3:10, porque a mí me ha llegado igual que a ustedes. Entonces, vuelven a tirarles de las orejas en el acceso a la información porque no cumplen ustedes los plazos establecidos por ley. Y es una triste pena que los miembros de esta corporación, para hacer nuestro trabajo, que simplemente consiste en supervisar o en auditar o en hacer lo que podemos con la información que tenemos sobre lo que ustedes gestionan, pues que tengamos que andar recurriendo a órganos externos que se dedican a velar por la transparencia de esta Administración. Entonces, yo les agradecería que en adelante, y es cierto, también hay que decirlo, que en los últimos tiempos se ha agilizado el acceso a la información, pero yo les agradecería que faciliten la labor de la corporación, en este caso de la oposición, que simplemente lo que hacemos es intentar aportar nuestro granito de arena en la Administración. Muchas gracias. Un detalle cuando dice que se entera por fuera, ¿puede especificar eso? ¿He entendido yo algo así? ¿Cómo se entera por fuera? Sí, yo lo voy a decir, lo dije el otro día, es público, lo dije en la Comisión de Urbanismo el otro día. Del tema de los cortes de los pasos a nivel, por ejemplo, y creo que mis compañeros de la oposición estarán de acuerdo, nos hemos enterado los miembros de esta corporación por los medios de comunicación y por otras administraciones antes que por el ayuntamiento al que pertenecemos. Y es una triste pena. Que se quedó en el último pleno aclarado. O sea, es que empezaban los carnavales y nosotros nos enteramos el jueves antes de los carnavales. Bueno, pero usted nos lo puede comunicar. Y se mandó a nota de prensa por nuestra parte. Que yo pensaba que era porque a lo mejor algún funcionario había dicho algo. No. Yo me refiero a que muchas veces... Nunca un funcionario ha dicho nada, ¿verdad? Porque tienen que el deber de diligencia. Yo me refiero, a aclararlo, me refería a que otras administraciones, como puede ser Delegación del Gobierno o puede ser otra, transmiten más información muchas veces que el propio ayuntamiento a los miembros de esta corporación, nada más. Vale, mire, en cuanto a los edificios, estamos en un expediente, iniciando un expediente de concurso de ideas para los edificios adquiridos alrededor del ayuntamiento y la plaza también, para que haya arquitectos que presenten proyectos para un concurso de ideas sobre... Hemos elaborado un informe de necesidades de lo que se necesita para aglutinar todo en un único edificio. Desde la policía local hasta servicios sociales. No significa que todo de golpe se va a hacer, porque evidentemente la inversión es grande, a lo mejor hay que hacerlo en el largo plazo, pero estamos con un expediente de concurso de ideas. Respecto al propietario del Centro Moralos, sí, se le ha solicitado ya la parte proporcional de los arreglos a Martiniano. Respecto al cine, pues estamos reuniéndonos con la oficina técnica para ver de qué manera podemos hacer lo que es la permuta por cesión por cosa cierta, que sería el parking. Hay otra manera también de hacerlo, pero estamos hablando con el técnico de urbanismo, se va a incorporar también, estamos hablando para empezar a tramitar un expediente que sea para conseguir el parking público, sin que nos cueste dinero. Respecto a los toldos, se pondrán durante el largo del mes de mayo y se quitarán a lo largo del mes de octubre. Y ya, por cierto, que mientras que hemos conseguido lograr en el pleno del 10 de febrero del 2025, se hace la aprobación inicial de la adhesión a la red de caminos históricos del camino de Caminos a Guadalupe. Y en ese expediente inicial, porque es el definitivo, en el punto tercero se autoriza a autorizar y disponer y reconocer la obligación y orden del pago de la cuota del año 2025. En febrero del 2025, cuando se inicia el expediente, es cuando ya se autoriza por parte de este pleno a realizar el pago, ¿vale? Y por mi parte, señor Porras Hidalgo. Muchas gracias, señor presidente. Solamente comentar respecto a lo que ha comentado el señor Gómez. Sí, se van a hacer actuaciones en las rotondas porque están bastante mal, sobre todo la rotonda de Márquez de Salamanca y también la rotonda de la ITV. Bueno, se van a hacer más actuaciones en cuestión de baches del municipio, ahora que por fin parece ser que ha dejado de llover y bueno, parece ser que ha dejado de llover. Vamos a hacerlo como siempre se estaba haciendo, con aglomerado en frío, pero en este caso el tema de las rotondas, el aglomerado en frío es bastante complicado, como supondrás, y al final pues durará muy poco y vamos a intentar hacerlo con aglomerado en caliente. Es complicado por la situación en la que está y el tráfico intenso que soportan, entonces vamos a buscar
el momento adecuado para hacerlo en horario de menos tráfico, pero intentaremos hacerlo con aglomeración caliente. ¿Vale? Muchas gracias. Señor Encinas, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, me gustaría referirme al campo municipal de deportes, a Oliver Torres. Mi pregunta es en relación a la instalación del nuevo césped artificial. Nos han informado pues, usuarios de la instalación que desde la obra o desde el cambio de césped artificial hay una parte del campo que simplemente con el riego de los aspersoles se encharca. Y es cierto que ayer que estuve allí, tras el descanso y el pertinente riego del campo en el descanso, había zonas en las que se acumulaba bastante agua, tanta que incluso el balón se frenaba, algo que creo recordar que antes no pasaba. No sé si había algún problema en la instalación o si ustedes saben si había algún problema en la ejecución y que por eso se dé este caso. Y bueno, la pregunta sería esa. En segundo lugar, me gustaría saber si se va a ejecutar algún tipo de obra en el Parque del Barrio del Molinillo, ya que hemos visto que está vallado con vallas de obra. Pedir también, ya que me refiero a ese parque del Barrio del Molinillo, que por favor se corte la hierba del parque, que la verdad es que está salvaje y más aún tratándose de una zona de ocio infantil. En relación a este barrio también, si ha habido avances y qué avances ha habido para la ejecución de la segunda fase de las obras de eficiencia energética en los bloques 2 y 3 de la calle Joaquín Blume. También nos gustaría conocer, y ante la realidad que cada vez tenemos más encima, qué avances ha habido, si es que ha habido alguno, en cuanto al Plan General de Urbanismo. En relación a la UA 21, a la Unidad de Actuación de Fuente Nueva, en qué estado se encuentra la recepción de esa urbanización, aprovechando también que hay una pregunta del pleno anterior referente a esta urbanización, bueno, ya que en noviembre del año pasado se nos dijo que era cosa de un par de meses, entonces por saber cómo está la recepción de esa urbanización. Y por último, también nos gustaría conocer si el Ayuntamiento se plantea la construcción de viviendas en el suelo público reservado para ello en las nuevas urbanizaciones, como la que se recepcionó hace no mucho de La Bamba. Por mi parte, nada, muchas gracias. El señor Amor, ¿quiere contestar lo del campo de fútbol? Sí, gracias, señor presidente. Lo del municipal sí nos habíamos percatado la contestación. En principio, y habrá que estar encima de ellos, es que tarda unos 90 días en estar en plenitud de rendimiento del césped artificial. Pero sí es cierto que ya nos lo han dicho, que hay zonas donde se acumula una barbaridad de agua, así que bueno, habrá que estar pendiente de ello. Esperaremos esos 90 días, pero sí que es cierto que las escuelas, además, este fin de semana pasado me lo estuvieron diciendo que estaba hasta arriba de agua, así que hay que estar encima de ello. Gracias. El señor Porras, creo que también quiere decir algo. Muchas gracias, señor presidente. Sí, con respecto al plan general, ya que ha preguntado, pues sí, el día, creo que es 29 de abril, serán las primeras reuniones de las comisiones informativas que se van a realizar asiduamente, con lo cual todos serán informados para la participación de estas comisiones. Será una técnica por la mañana, otra de la parte política por la mañana y una ciudadana por la tarde. Y eso será el 29 de abril, ¿vale? Comunicaremos a todos los invitados a estas comisiones informativas y simplemente es para que lo sepan. Muchas gracias. Señora Medina, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No sé si se me escucha, es que no llego al micro. Ahora, disculpen. Gracias, señor presidente. Simplemente por curiosidad y en relación a una cuestión que ha comentado y en la que estoy totalmente de acuerdo con él, no puedo estar de otra manera y mucho menos en desacuerdo con el señor Porras. Muy acertadamente ha dicho que en Navalmoral se necesitan viviendas. Desde mayo de 2024 el SEPE mandó el convenio para la urbanización y para las nuevas adecuaciones de vivienda de 120 viviendas de alquiler asequible a la Junta de Extremadura y no se ha firmado a día de hoy. Llevamos un año, justo ahora, a empezar en mayo, un año, ese convenio. Me gustaría saber si han tenido ustedes contacto con la consejería correspondiente para ver en qué situación se encuentra ese convenio
y demás. Simplemente es por curiosidad, más que nada, bueno, pues por saber. También me duele un poquito, y me interesa saberlo porque fue un logro importante que de toda la periferia y de todas las comunidades autónomas, pues en Navalmoral se recibiesen esos 20 millones que tienen congelados para ese tipo de actuación. También me gustaría saber cuántas alegaciones, al margen de las 1000 y pico que ya ha adelantado por nota de prensa Roberto Correa, director del IES Zurbarán, se han presentado al bus urbano, porque yo creo que con las 1000 y pico alegaciones del Zurbarán ya hay bastante para responder. Sí, bueno, pero se repiten y habrá que dar respuesta a todos y cada uno de las partes, porque no es colectiva. A eso me refería, que aunque sea Pepito, José y Pepe, es la misma alegación, pero son personas físicas diferentes las que lo alegan y eso va a ser un trabajo arduo. No se lo niego a Secretaría, a la cual aprovecho para agradecerle la prontitud también y la rectitud en un problema que me ha surgido con una serie de expedientes que ya adelanté que iba a pedir por registro de igualdad, en el que la primera recepción de esos expedientes pues fue bastante sorpresiva, porque que me manden el BOE y las bases que son públicas pues era un poco contradictorio, porque eso no era exactamente lo que se pedía ver. Pero gracias a la rapidez y bueno, pues a la prontitud y el buen hacer, como decía al principio de mi intervención, cuando usted me decía eso, pues ya lo tenemos, o sea que gracias por lo que le toca a la señora secretaria. Y también me gustaría, en relación, evidentemente sé que no podemos acceder a los expedientes, eso lo sé, pero sí que me gustaría que se me enviase un listado de los contenciosos que tiene abierto el Ayuntamiento a día de hoy. Gracias. Respecto a las alegaciones, que es una, pero presentan 1000 y pico personas, habrá que contestarles, evidentemente, pero claro, el bus es un bus municipal, no es un bus escolar. Es la diferencia, es un bus municipal y tienen derecho los del Zurbarán, como los de la Costóbriga, como los del Albalá, como los del hospital, a tener uso del bus. Lo que ocurre con estas alegaciones si nos paraliza el procedimiento aún más para continuar con el ansiado bus que queremos poner en marcha, ¿no? Respecto al convenio del SEPE, lo revisó el servicio jurídico. Ahí hubo un problema con el tema de que el acuerdo y el convenio viene con la exención cero de impuestos. Vimos que el ICIO está al 95%. Bueno, al final pasó el tema jurídico. El tema está en que la Junta de Extremadura también está con los servicios jurídicos viéndolo. Y firmar un convenio sobre algo que no se va a desarrollar como mínimo hasta dentro de 3 años. ¿Por qué? Porque hay que acabar la urbanización. Y lo primero que hay que hacer es que y se presupuestó para que el PIR se termine, todo lo que estaba deshecho hay que rehacerlo. O sea, y hay enterrado mucho dinero que volver a hacer. Y están con el proyecto de rehabilitación para terminar la urbanización. A no ser que el SEPE quiera, ¿cómo se dice? No puede, claro, no puede hacerlo. Son dos administraciones. Entonces, por eso. Año, alegaciones al presupuesto general de la Junta de Extremadura pidiendo actuaciones, ustedes lo sabrán, porque las rechazaron, pidiendo actuaciones, no este año, el anterior, precisamente porque sabíamos que estaba el convenio allí y tenían que ser conjuntas, de manera conjunta, para poder realizarse. Solamente era cuestión de curiosidad, saber cómo estaba y simplemente pues que cualquier tipo de colaboración que necesiten, nosotros como grupo evidentemente estamos a su disposición. La Junta desconocía la situación hasta que coge la Junta. Entonces coge la Junta y desconoce la situación del PIR de los Viñazos, cómo está. Se pensaba que estaba acabado, no estaba acabado, hay que invertir millones todavía para terminarlo, hay un 70% hecho. Y entonces lo que se ha hecho es presupuestar, lo primero que hay que presupuestar son proyectos de reurbanización y luego habrá que presupuestar la ejecución de esa urbanización y luego podrá el SEPE hacer vivienda. Entonces estamos hablando de muy largo plazo todavía. El acuerdo, en cuanto nos digan el servicio jurídico de todos alineados, firmamos, pero el acuerdo no se va a poder ejecutar, no hay prisa, no se va a poder ejecutar ahora. Sí. Lo de firmar el convenio no es para ejecutar las viviendas al día siguiente, sino para, evidentemente usted sabe perfectamente cómo va la administración pública en cuanto al dinero, es para que se genere el crédito, se modifique el crédito y se pueda usar ese crédito en el tiempo y forma correcto y no se tenga que utilizar ni desplazar para otros tipos de actuaciones. Me sorprende que, evidentemente, yo entiendo que los consejeros y las consejeras se pongan al tanto de lo que se cuece y de lo que hay en una administración, igual que los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas cuando llegan, indistintamente del grupo político al que pertenecen. Pero que no se sabía que no había, no,
porque es que los técnicos de la Junta de Extremadura de Vivienda, junto con los del SEPE y junto con la persona que le está hablando, estuvimos valorando todo aquello que faltaba y se elevó informe técnico por parte de los técnicos de la Junta de Extremadura de todas las deficiencias que había. Pero, insisto, era simple curiosidad y vuelvo a mostrar la predisposición de este grupo municipal para cualquier tipo de avance que se necesite. Gracias. Se le agradece. Muchas gracias, señora Medina. Toma la palabra el señor Amor. Gracias. Creo que quedan en relación al pleno pasado 4 preguntas por contestar. El señor Gómez preguntó por la situación actual de la ordenanza de terrazas, por los motivos de la tala del arbolado en la zona de los puertos. El señor Encina sobre el espacio de la creación joven y la señora Medina sobre la situación de la gente de igualdad. Decir que creo que ya el señor Gómez tiene ese borrador de la ordenanza de terrazas, decir que no ha habido ninguna aportación, ninguna alegación de los hosteleros y que bueno, se sigue avanzando en la ordenanza legal y la ordenanza fiscal en ambas. En cuanto a la tala del arbolado en la zona de los puertos, decir que se trata por cuestiones de enfermedad de los árboles, que en principio la reposición del arbolado no avanza por esa zona, sino que ya se ha empezado reposición en Avenida de la Constitución, Avenida de Magisterio y García Paredes. Esa zona todavía no está previsto. En cuanto al espacio de la creación joven, tampoco no tenemos mucho que avanzarle. Saben que se hizo una cesión que viene desde el 2011, que era una cesión a 25 años, y que, bueno, en principio las cesiones estaban enfocadas para espacios en desuso o zonas industriales y al final eso tiene un hándicap importante en espacios como este, ¿no?, que ahora mismo tiene un problema de radón muy importante. En cuanto recepcionemos de nuevo otra vez ese espacio, evidentemente pues nos tocará intentar solventar los problemas que tiene. Y por último, en el caso de la técnico de igualdad, decir que depende del programa de colaboración económica municipal, que ha sufrido una merma desde el año 2022 hasta la actual. En el 2022 este ayuntamiento recibió 869.000 euros, en el 23 729.000 euros, en el 24 689.000 euros, con lo cual todos esos puestos de trabajo se han ido reduciendo, ¿no? Es decir, que debido a la importancia que nosotros consideramos que tiene ese puesto de técnico de igualdad, vamos a hacer todo lo posible para que en el 2025 pues esté a jornada completa. Gracias. Se cierra la sesión. Espero que feliz Semana Santa.